Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros que queráis participar en este webinar en el que vamos a explicar, hacer un breve repaso para que conozcáis el experto de estética dental en carillas de composite inyectado y las prácticas que hacemos para que cojáis un poco de mano en esta técnica que es, yo creo, de las más novedosas ahora mismo en estética dental y, por desgracia, pues no la más controlada por los odontólogos y a mí me parece fundamental que todos lo conozcáis y que lo podáis ir incorporando en vuestro día a día porque es una técnica que con práctica es súper sencilla y que os va a facilitar muchísimo el conseguir resultados muy buenos en cuanto a estética dental en vuestros pacientes. El experto universitario de carillas está acreditado con 15 créditos por la Universidad de Udima. Tiene una duración de 6 meses que podéis ir realizando poco a poco, sin horarios, un poco con la disponibilidad que tengáis cada uno. Es decir, os vais organizando vosotros porque vais a tener las clases teóricas en un formato online bastante flexible, junto con una serie de documentos de apoyo que refuerzan la teoría que vamos explicando, a la que vais a ir pudiendo acceder según vayáis teniendo tiempo para ir afianzando esos conocimientos. Y también vais a tener pues, artículos de referencia, vídeos, casos clínicos, todas las presentaciones que necesitéis y también vamos a contar con tutorías en las que podemos resolver dudas que os hayan surgido de cada bloque. Hacemos un repaso, siempre a mí me gustan las tutorías, ir pues como enumerando un poquito cuáles son los factores más importantes de cada bloque, hacemos ese repaso y si tenéis cualquier duda en las tutorías lo podemos resolver. Además es muy bueno para refrescar todos los conocimientos que vamos adquiriendo y sobre todo, pues oye, para si os ha quedado alguna duda con respecto a la teoría o algo no ha quedado claro, lo podemos ver entre todos. Y la parte más importante que me parece a mí en cuanto al experto, por supuesto, es la práctica con pacientes reales. Eh, ¿Qué nos distingue o qué nos diferencia de otros expertos o cursos de estética dental que podáis conocer? Pues principalmente que en la mayoría de ellos lo que todos veíamos era el profesor que daba este curso, este experto, haciendo la práctica, demostrando lo que habíais aprendido en teoría, pero bien lo veíamos a través de un vídeo o con retransmisión en directo, o veis este tipo de cosas que al final no os aportaban la confianza o la seguridad suficiente para, oye, llegada la hora de empezar a incorporar estas técnicas en vuestra clínica, no os daba esa seguridad, os daba apuro o incluso os surgían dudas a lo largo del proceso que hacía que descartarais completamente la posibilidad de continuar trabajando con estas técnicas. Y a mí me parece fundamental que seáis vosotros mismos los que vayáis a practicar sobre el paciente, vayáis a hacer la técnica de inyección de carillas, veamos cómo hemos diagnosticado, planificado y el resultado, y sobre todo podamos ir resolviendo si surgen dudas en ese mismo momento y sobre paciente todo lo que podáis necesitar, porque esta es la única manera en la que vais a conseguir ganar y adquirir la confianza para poder utilizar esto en vuestro futuro y no que sea un curso más en estética en el que os repasan los 4 conceptos básicos y lo dejáis apartado. Y de repente alguien, un paciente, viene a clínica, os pregunta, os habla de esta técnica y sí, sea, yo hice un curso, pero no me encuentro seguro como para hacerlo y no lo hacéis. Y esto es importantísimo y lo que sobre todo nos puede distinguir de cualquier otro curso que hayáis encontrado a través de Internet. La metodología o cómo dividimos un poco el experto. Pues como hemos dicho brevemente con la diapositiva anterior, hacemos unas clases teóricas con apuntes de apoyo, casos clínicos, es decir, tenéis como toda la teoría en diferentes formatos de forma online. Así podéis ir vosotros accediendo a ella, repasándolo, leyendo. Tenéis todos los módulos teóricos, que son 9 más autoevaluaciones tipo test, que esto nos va a servir para que veáis si todos los conceptos los tenéis claros, si hay algo en lo que habéis fallado o que no tenéis especialmente nítido y de esta manera, a través de las tutorías online en directo, vamos a poder resolverlas. Oye, pues de cada módulo os podéis ir apuntando las cosas que se quedan con un poco de duda o menos claras, las repasamos aquí a través de la plataforma online a la que vais a poder acceder. Luego tenemos tips y protocolos de la técnica que para mí es algo que siempre cuando me he formado he echado en falta. En algunos cursos es verdad que poco a poco lo van incorporando, pero es bastante
agradecido cuando la persona que es experta en la técnica que estáis aprendiendo os puede explicar pues, cuáles son los errores más comunes y cómo solucionarlo. Y oye, qué pacientes abordar, cuáles descartar, si nos surge algún inconveniente, cómo solucionarlo. Esos tips a mí me parecen fundamentales para el día a día y vuestra práctica. Entonces también tenemos un apartado con ello. Tenemos un módulo de materiales y recomendaciones con las mejores marcas con las que yo suelo trabajar o aquellas alternativas que podéis ir incorporando. ¿Porque esto también es importante? Pues porque esto no consiste en que os hagáis un experto en el que os impongamos unos materiales que quizá sean desorbitados o pasen mucho de lo que podéis invertir en vuestra clínica y que esto mismo haga que tampoco podáis añadir la técnica a vuestra práctica diaria. Me gusta mucho cuando nos reunimos que vosotros mismos me preguntéis, pues oye, por los materiales que utilizáis y los podéis sustituir por los que yo os recomiendo. Tenemos un módulo solo para esto y también lo veremos, por supuesto, cuando tengamos el módulo práctico, que es para mí la parte más importante en este experto. Un módulo práctico con pacientes reales que se han preseleccionado, que se han diseñado y que se han estabilizado antes de que lleguen a vuestras manos para que directamente cada uno de vosotros, con ayuda de vuestro compañero, podáis realizar el montaje completo en un caso de carillas. Es importante también que lo hagamos siempre en parejas, ¿vale? Yo con todos los alumnos que trabajo, no me gusta que sea uno solo el que esté en el sillón con el paciente a solas enfrentándose a todo, porque ya sabéis que cuando auxiliamos estamos tan habituados a trabajar como doctores que cuando nos ponemos en el lugar del auxiliar ganamos muchísima visión y vemos una serie de detalles que de estar en nuestra posición se nos suelen pasar desapercibidos. Entonces es importante que también hagamos esto. El plan de estudios, un breve resumen, lo dividimos, como bien os he dicho, en 9 bloques más la parte práctica con pacientes. Tenemos uno sobre estética dental, en el que pues, hacemos un repaso sobre el concepto, la evolución histórica y la importancia sociocultural de la estética. El de carillas, en el que hacemos un repaso a las carillas, todos los tipos de carillas, que son el concepto, la evolución y qué tipos de carillas tenemos actualmente en mercado. El diseño de sonrisa digital, porque me parece actualmente importantísimo, muy relevante, sobre todo para conseguir los resultados más óptimos posibles y para que os ayude al desarrollo de toda vuestra práctica, la planificación, el diagnóstico y sobre todo el organigrama o la cronología de las citas para optimizar esas citas. Parece que hasta hace poco el diseño de sonrisa digital solo lo incorporábamos cuando queríamos hacer puramente algo estético, cuando queríamos hacer algo muy concreto. Y con este módulo a mí me apetecía mostraros cuáles son las posibilidades de este diseño y sobre todo animaros a que lo vayáis incorporando para que tengáis mucho más claro cómo puede ser un desarrollo fácil, disminuir mucho el error en el tratamiento y sobre todo la motivación del paciente a la fidelización a su tratamiento. Tenemos un cuarto bloque de fotografía dental. En este bloque, en este apartado, vemos parámetros generales, vemos cómo es una serie fotográfica completa para unas carillas en composite inyectada. Vemos también dispositivos que necesitamos para hacer unas buenas fotografías y lo mismo, no me gusta condenaros a tener que tener una cámara fotográfica muy buena, a tener una serie de dispositivos caros que haga que no, que descartéis esta fase o que no incorporéis la fotografía. Entonces, vemos siempre una parte de cómo es la fotografía dental con un dispositivo de cámara, de flash, todo, y cómo puede ser la fotografía dental con los móviles que todos tenemos hoy en día y que también hacen unas fotos maravillosas. Luego tenemos un quinto bloque de color para ver las características, los parámetros fundamentales, las dimensiones, para tratar el blanqueamiento como tratamiento único, como tratamiento previo a las carillas y vemos cómo podemos jugar con todo esto en conjunto. Hay un sexto bloque de composite en el que hacemos un repaso de todos los tipos de composites y también en el que vemos un poco pues, cuáles son los composites más recomendados para las técnicas de inyección. El séptimo apartado sería, o bloque, perdón, el de las técnicas de inyección, en el que vemos los tipos de férulas que existen, por qué utilizamos unas y no otras, cómo es la técnica de carillas inyectadas y las consideraciones clínicas que debemos tener. También vemos un bloque de ortodoncia,
que más que ortodoncia, aunque hacemos un repaso breve por los conceptos básicos que todos debemos refrescar, es una ortocosmética, es decir, la ortodoncia incorporada a un paciente que quiere carillas, pero que no tenemos la oclusión ideal para poder hacerlo. De esta manera, lo que buscamos es que tengáis muy claro cuáles son los pacientes que inicialmente no tienen la oclusión correcta y qué tratamientos breves podemos hacer para conseguir llegar a ese resultado, al objetivo tanto del paciente como nuestro como doctores. El último bloque, el bloque 9, es de las carillas lámina, que son las carillas que utilizamos en el bloque práctico, con características generales, con la selección de pacientes, cómo funcionan este tipo de carillas, qué tipo de células son. Vamos a ahondar bien en esta sistemática de carillas porque me gustaría que, a mí por lo menos, son las que llevo desarrollando cerca de 10 años, son unas carillas muy seguras, pero sobre todo me parecen a día de hoy las más fáciles de trabajar dentro de lo que podéis encontrar en cuanto a inyección de carillas. Y por último, pues el bloque de las prácticas con paciente, como ya hemos dicho. Al realizar este experto, ¿qué es lo que va a obtener el alumno una vez finalice? Pues va a conocer el diseño de sonrisa digital y va a saber funcionar con él y cómo incorporarlo a la práctica diaria, va a saber cuáles son las pruebas diagnósticas y las fotografías necesarias, vamos a conocer los conceptos básicos de los composites, pero sobre todo vamos a conocer cuáles son los composites que podemos utilizar o que debemos utilizar, las técnicas de inyección, la ortocosmética previa para conseguir esta estética con carillas inyectadas, los materiales y el laboratorio dental, en el que haremos un repaso de cómo podemos comunicarnos con los laboratorios en estas técnicas y sobre todo la destreza y la habilidad suficiente para que una vez finalizado el experto, por supuesto, podáis empezar a incorporar la técnica al día siguiente. No le cojáis miedo, que os enfriéis y lo empecéis a utilizar. Las prácticas en pacientes reales, importantísimo esto. Cada alumno va a realizar unas carillas inyectadas completas sobre el paciente, bajo la supervisión de los profesores. Vamos a estar ahí para que estéis tranquilos, que lo podáis hacer vosotros, que si surge cualquier complicación os podamos explicar cómo solucionarla y sobre todo para que vayamos resolviendo entre todos las dudas que puedan surgir, porque lo que no le surge a uno le surge a otro y al final son cosas que os pueden ocurrir a vosotros cuando empecéis a trabajarlas solos. Entonces vais a realizar cada uno un caso de carillas con la colaboración o la ayuda de los profesores. Los pacientes no los tenéis que aportar vosotros, los proporcionamos nosotros como centro de formación. ¿Esto qué quiere decir? Que son pacientes que hemos revisado, que hemos diagnosticado previamente, que hemos valorado, hemos visto que son aptos para carillas y sobre todo que también tienen la preparación previa necesaria para poder hacer el tratamiento correctamente. Si vosotros nos aportáis a algunos pacientes, lo que puede ocurrir es que no sean los ideales o que necesiten algún proceso previo que no nos dé tiempo a hacer para los propios módulos. Entonces, a mí me gusta que seamos nosotros los que los diagnostiquemos porque sabemos a ciencia cierta que van a ser totalmente aptos para que podáis trabajar con tranquilidad. Además, lo que os decía, cada alumno va a asistir y ayudar a la colocación de carillas del compañero. De esta manera, lo que podemos hacer es ver todos aquellos detalles que desde nuestra posición quizás se nos escapen. Es el único experto donde cada alumno hace un caso. Y esto es importantísimo. Cuando estudiábamos la carrera, al salir y empezar después de las prácticas de la universidad, a todos de repente nos aparecían un montón de inconvenientes, de dudas que no habíamos visto previamente, porque en la teoría solo vemos lo perfecto y no vemos aquellas pequeñas imperfecciones o aquellas pequeñas dudas que pueden surgir. Esto es bastante importante que lo empecéis a practicar desde el primer momento. Esta es una técnica tan sencilla que simplemente con que lo hagáis una vez vais a ver lo fácil que puede llegar a ser y cuanto más practiquéis, más sencillo es. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de casos clínicos que hemos trabajado, tanto los que he podido trabajar yo en clínica como algún alumno en las prácticas anteriores que ya hemos realizado. Este es un caso, por ejemplo, Miguel. Miguel vino muy acomplejado con su sonrisa, muy desgastada. Él tuvo un accidente laboral hace unos años que le incapacitó. Esto lo que hizo es que él físicamente pues, desmejorara mucho, se descuidara mucho la boca, necesitaba verse bien y necesitaba verse bien rápido. Lo bueno de la inyección de carillas, de las carillas inyectadas, es que nos permite dar una solución sin una necesidad de un proceso demasiado largo en el tiempo. Con Miguel lo que le propusimos fue, tras valorarlo con nuestro ortodoncista, ver que era un caso quirúrgico, que no era fácil de solucionar y bueno, puesto que él no estaba dispuesto a ello,
Sí que observamos que podíamos aumentar ligeramente la dimensión vertical, que fue lo que hicimos en su caso, con unas incrustaciones posteriores. Y a continuación trabajamos las carillas a nivel anterior. También estábamos limitados por el blanco de sus dientes porque, bueno, hicimos una serie de blanqueamientos, pero el punto de saturación se midió inicialmente cuál era la luminosidad que él presentaba y teníamos poquito margen. Hicimos blanqueamientos y hicimos estas carillas. ¿Qué fue lo que ocurrió con Miguel? Pues que literalmente cuando le hicimos la grabación posterior al tratamiento, ya os explicaré cómo organizamos, se emocionó, lloró, está muy agradecido, nos ha traído a la clínica a todos sus familiares, amigos. Es una persona que ha pasado de tener un complejo enorme a verse cómo se quería ver y a motivarse. A partir de ahí ha perdido peso nuevamente, ha vuelto a retomar un hobby que tenía él, pues de restaurar motos. Es verdad que lo que quiero es que incorporemos, o lo que a mí me gusta es tratar a mis pacientes con odontología emocional, conocer cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus problemas y saber cómo a través de la estética o del trabajo en su sonrisa podemos hacer estos cambios. Tenemos aquí a Irene, ella es otra paciente que vino con una oclusión totalmente descontrolada, ya lo veis, además un desgaste brutal en los dientes anteriores, unos dientes muy cortitos. Ella, su motivo de la consulta era los dientes cortos y quería que le planteáramos opciones. La opción que le planteé, lógicamente, pasaba por una fase previa de alineadores, más larga abajo que, por supuesto, arriba, para corregir esos contactos que solamente teníamos a nivel posterior, esa mordida abierta, estabilizar, corregir la curva de la sonrisa, esa línea que nos acompañara más. Pasamos por un remodelado de encía, como podéis ver en las fotos, y aunque actualmente continúa con refinamientos en la arcada inferior, la oclusión ya la tiene estabilizada y pudimos realizarle las carillas, como bien veis en la segunda foto. Podéis ver cómo con una técnica muy sencilla y muy rápida, esto lo conseguimos en 6 meses, fue 6 meses de alineadores combinados en ambas arcadas, más las carillas y el remodelado gingival. Y ya os digo, actualmente sigue con refinamiento inferior, pero ya simplemente con la parte superior ella se encuentra mucho más motivada y no tiene ningún problema, como podéis comprobar en, oye, que la parte inferior supone más tiempo de alineadores, perfecto, yo ya el objetivo de verme la sonrisa mejor lo he conseguido. Ahora ya, pues lo que venga, la fidelización que os decía del paciente. Tenemos aquí a Javier. Javier es pues, otro paciente que vino a consulta. Él ya sí había terminado su tratamiento de ortodoncia, pero bueno, lo que él se veía en la sonrisa era que todavía notaba los dientes muy estrechos, la arcada muy comprimida, no se veían los dientes suficientemente blancos y quería esos pasillos bucales rellenarlos más, o sea, echaban falta el volumen posterior. Le hicimos un mock-up, le hicimos una prueba de lo que podía ser el resultado de sus carillas, quedó contentísimo y entonces hicimos este montaje de carillas de arcada completa superior. En este caso, bueno, lo que teníamos era un poquito más de desproporción, ¿no? De formas. Es importante en estos casos, yo siempre os digo que tengáis en cuenta el voltón de cada paciente, porque a veces, en esto es un caso muy evidente que los dientes, los laterales superiores eran más cortitos, o sea, más pequeños de lo que debían ser, pero hay casos en los que el paciente se los ve pequeños y realmente no es tanto. Entonces, eso también lo repasamos con el experto. Aquí simplemente lo que hicimos fue una fase de ortodoncia para poder cerrar un poquito esos diastemas que veis inferiores y abrir espacios en mesiodistal de los laterales superiores para luego poder con carillas proporcionar un poquito más toda la sonrisa con unos blanqueamientos previos, como bien os explicaba que veremos en alguno de los módulos. En este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Una paciente con alteración del color importante. Las carillas inyectadas son carillas que utilizamos habitualmente pues, para alteraciones de forma, tamaño, color. Ella se veía esas manchas, veía dientes muy desgastados, veía una sonrisa poco armónica, poco proporcionada. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues principalmente hacer carillas, como podéis ver en el sector anterior, para dar uniformidad a los dientes, evitar que se viese ese desgaste tan marcado y en la parte inferior simplemente hicimos un par de sesiones de blanqueamiento. Creo que fue en el caso de Melanie. En este caso, bueno, Vitaly es uno de nuestros pacientes de referencia en cuanto a carillas inyectadas. Es un paciente que venía con una sonrisa muy fea, le afeaban mucho sus facciones, tenía un diastema muy grande a nivel anterior
y quería corregirlo, pero no había dado con la clínica a lo mejor que le ofreciera la solución que a él le aportara seguridad. ¿Qué fue lo que hicimos? Con Vital hicimos unos alineadores ortocosmética previa, repartir espacios, es decir, no cerramos completamente su diastema interincisal solo con la ortodoncia, pero sí lo repartimos de forma simétrica. A continuación hicimos blanqueamientos y colocamos carillas. Este es su hermano Sasha. Su hermano vino buscando exactamente lo mismo, son gemelos. Vino buscando lo mismo que su hermano como paciente inicial, vio el resultado y le gustó muchísimo y él quiso hacer exactamente lo mismo. Como podéis comprobar en la foto inicial, su diastema no era tan amplio como el de su hermano, pero también tenía un poquito de espacio y tuvimos que hacer exactamente lo mismo. 6 meses de ortocosmética sector anterior, que movemos habitualmente de 3 a 3 o de 4 a 4. Repartimos espacios, ganamos un poquito de ancho de arcada. Posteriormente hicimos blanqueamiento y carillas. Ambos son mis pacientes de referencia, muchas veces los utilizo de imagen porque, bueno, han sido pacientes muy constantes, muy buenos y es un caso que a mí me sirve también para animaros y para que veáis cómo un buen resultado estético os puede atraer muchos pacientes simplemente por el boca a boca sin necesitar una inversión de marketing demasiado importante. Siguiente caso, caso de Beatriz. Beatriz, igual, era una paciente con una maloclusión, ella lo que se veía eran unos dientes muy feos, una sonrisa muy envejecida, eso nos decía ella. No os pongo la foto de la cara completa porque en este caso solo me dio permiso para mostraros la de boca. Y lo que hicimos con ella fue una fase de alineadores para, como podéis ver, el diastema inferior, proporcionarlo, desbloquear el contacto anterior, la mordida, el resalte disminuido que teníamos a nivel anterior, generar el resalte que nos diera la tranquilidad de poder trabajar sin tallado y posteriormente hicimos blanqueamientos y carillas tanto superiores como inferiores. Beatriz después nos recomendó a su hermana Sofía con el mismo problema, le hicimos exactamente el mismo tratamiento. En el caso de su hermana Sofía no teníamos un diastema tan marcado en incisivos inferiores, pero sí que es cierto que tenía ese resalte tan disminuido que estaba generando unos desgastes importantes a nivel incisal. Ahora quiero que veáis uno de los testimonios de, bueno, cómo fue el enseñarle a una paciente de nuestras prácticas el resultado de sus carillas, ¿vale? Ella es Natalia, una paciente que, bueno, había terminado su tratamiento de ortodoncia en otra clínica, vino a nosotros preguntando si era apta para carillas, porque, bueno, no, después de la ortodoncia no había encontrado el resultado que ella quería. Es muy importante, sobre todo, que entendáis lo que es una valoración integral, multidisciplinar, que os ayude a aquellos que sois ortodoncistas o a los que no lo sois a detectar cuándo vais a necesitar tratamiento estético post-ortodoncia para conseguir lo que realmente el paciente nos está solicitando. Y eso pasa por ese diseño de sonrisa que hemos visto. Os muestro el testimonio de Natalia porque es bastante motivador para esta técnica. Guay. Has quedado guapísima. Jo, es una maravilla, muchísimas gracias. A ti. La verdad es Si te que... vieras de perfil, la naturalidad, como... Es que yo me puse ortodoncia y pensaba que después me lo iba a ver pues como me lo veo ahora, bonito. Y no, estaba todo cerrado, pero Claro, no, ten en los cuenta que dientes no tus dientes eran... han sufrido desgastes y eso no se repone con la ortodoncia, se repone posición, pero desgastes Sí. no. Ay, Sin está embargo, con súper esto bonito. tienes el color que te parece, se nota un poquitín Un más pelín clarito, más. Bueno, pero está natural, ¿eh? No es ese blanco nevera Ahí, que... muy bien, me gusta mucho. Bellísima. Estoy emocionada. Qué bien, Miriam. Gracias a ti. Para que vengas a revisión conmigo, Perfecto. Bueno, es obra de la doctora Natalia. Gracias, Natalia. Pues ahí lo tenéis. Muchas gracias por haber decidido participar en el webinar, por interesaros y bueno, estoy a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, ahora a través del chat lo podemos ver y espero veros en la próxima convocatoria del experto. Un saludo, un abrazo muy fuerte para todos.